Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de Con Cerveza y Miel. Y es un gusto para nosotras estar nuevamente con ustedes después de nuestros dos primeros episodios en los que en verdad les agradecemos mucho todos sus comentarios, su interacción y pues la voluntad de participar con nosotros. Y bueno, pues ya lo dijo la Vanessa, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en estos primeros dos episodios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y bueno, igual les pedimos pues que le demos la seriedad que conlleva, ¿no? En esta ocasión el tema que vamos a abordar es sobre relaciones tóxicas, pero vamos a hablarlo desde la voz de la experiencia y para ello es muy importante la empatía. Evitemos juzgar, evitemos los prejuicios y dejemos un poco también nuestras creencias que a veces son nuestra principal limitante para el momento en que nosotros conocemos lo que están viviendo otras personas. Y pues bueno, el día de hoy hacemos un llamado a la magia del universo. Una, dos, tres, movemos la naricita. Y tres, dos. Bueno, pues le damos la bienvenida a Line, que es nuestra invitada especial y muy especial aparte porque es nuestra primera invitada. Ay, muchas gracias. Pues para mí es un honor poder estar en este programa que va iniciando, en este podcast, y ser parte de, pues, de esta red que ustedes generaron. Y pues espero que lo que hoy platiquemos sea de mucha ayuda para las que nos están escuchando. Exactamente, ¿se acuerdan que en el primer capítulo les dijimos que con cerveza y miel surgió? Pues sí, para desestresarnos, para platicar de diversos temas y también para que sea un apapacho para nuestro corazón, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión precisamente queremos abordar un tema en el que probablemente muchos se puedan sentir identificados y quienes no también lo tomen con empatía y dejemos esas críticas de decir por qué exponen su vida, por qué ventilar su vida, porque no nada más es ventilarla por ventilarla. Creo que en este momento también es si puede alguien, pues no sé, tomar algo de lo que alguien, de lo que nosotras hemos vivido y le podemos aportar también, porque a veces es muy difícil también estar como que del lado de la experiencia, ¿no? Viviendo esa experiencia también. A veces somos como bien fácil la gente de dar nuestro punto de vista solamente para criticar. Muy bien. Pues, Aline, me gustaría iniciar con esta pregunta eh, de para ti, principalmente, ¿cómo es una relación? ¿Cómo debería ser una buena relación? Yo considero que una buena relación tiene que tener amor, sí, pero yo creo que más que amor también tiene que tener amistad, porque muchas veces podemos amar mucho a una persona, pero si no tenemos amistad con ella, si no hay realmente un apoyo ahí, un querer crecer juntos, no sirve de nada, ¿no? Y sobre todo también tiene que estar llena de respeto. Tú viviste una experiencia muy complicada, muy difícil y a veces es complicado nuevamente revivirlo, si así lo queremos decir. ¿Cómo fue para ti vivir esta relación tóxica? ¿Cómo inició todo? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estabas pasando en tu vida? Pues yo tenía 18 años. Eh, esta experiencia ya tiene 5 años que terminó, que la cerré. Y sin embargo, esta es la primera vez que hablo de ella no como para desahogarme nada más, ¿no? La he abierto en otros contextos, he platicado con muchas personas sobre esto, pero es la primera vez que lo hago también, pues para desconocidos, ¿no? Como para una gran audiencia que no conozco. Eh, y esta vez lo hago también como por otras personas, lo hago también en memoria de las personas que estuvieron en una relación tóxica, principalmente mujeres y que no corrieron con la misma suerte que yo. Yo tenía 18 años y mi contexto era, pues yo era foránea, acababa de llegar a Pachuca, nunca había salido de fiesta, yo no tomaba, yo era una niña muy sana y fitness, en ese momento era deportista, era ya cinta negra, había sido competidora varios años, entonces pues yo sentía que nada me podía pasar, ¿no? Yo llego y conozco a esta persona en una carrera en la que estuve un semestre y pues bueno, para mí fue todo un mundo porque pues con él conocí prácticamente Pachuca.
Entonces era salir ya de noche sin que estuviera mi mamá preguntándome en dónde estaba, sin tener que rendirle cuentas a nadie, podía llegar a casa o no, podía llegar con él o no, porque no pasaba nada, ¿no? Entonces fue más como wow, se me abrió el mundo. Y fue, se puede decir, la primera persona con la que experimenté así un montón de cosas. Y pues era como, wow, todo es muy padre, ¿no? Y yo creo que es así porque así tiene que ser y es lo normal. Eh, pues él era un año mayor que yo, hasta eso no era más grande, era de mi salón, estábamos en el mismo grupo, no anden con personas de su salón. Y pues era una persona muy distinta a mí. Era un poco más introvertido, muy callado, y yo creo que eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando lo empecé a tratar. Él me contaba que tenía así como muchos problemas y yo tenía el complejo de sanadora, entonces dije, ay, yo lo voy a ayudar, ¿no? El complejo de sanadora que muchas y muchos tenemos, pero que no nos lleva a nada bueno. Sí, así inició esa relación. De yo lo voy a cuidar, ¿no? También así como de, ay, no sé en qué momento nos convertimos en querer ser las mamás de nuestras parejas, ¿no? Y de pronto dices, yo lo voy a salvar de esto que vivió en casa, ¿no? Yo lo voy a sanar, yo conmigo va a vivir otra etapa en su vida, ¿no? Sí, y realmente, sí. lamentablemente, la mayoría de las veces terminan arrastrándonos. Sí. Sí, esta persona me dice, es que yo tengo depresión, es que yo esto, ¿no? Pero él tampoco hacía nada como por mejorarlo, solo se quejaba. Y entonces yo decía, no, es que yo te voy a ayudar a ver la vida diferente, ¿no? Yo traía toda una visión así rosa y pues lo quería ayudar, pero no, no fue el caso. ¿Qué pasó o cuáles fueron estas red flags en donde dijiste, mi relación ya no está del todo bien, ya no está ese enamoramiento de la primera cita, ya no está el enamoramiento de nuevas experiencias y aquí hay algo que me está comenzando a doler? Pues bueno, es que las red flags empezaron desde la primera, segunda semana, pero pues yo no las quise ver, ¿no? Él era una persona muy posesiva. Entonces, cuando estábamos en el mismo, pues en el mismo grupo, recuerdo mucho que ya éramos novios y nos piden hacer equipos para un trabajo. Y yo me decido ir con unas compañeras con las que yo me llevaba bien. Y me hizo así un escándalo, ¿no? O sea, me dijo un montón de cosas, me acuerdo que se salió del salón, así súper enojado. Yo fui corriendo atrás de él por toda la escuela, así preguntándole qué pasaba. Y él me dice, es que yo no puedo creer que no me hayas escogido para ser parte de tu equipo, ¿no? Yo pidiéndole perdón y le dije, no va a volver a suceder. Y a raíz de ese momento, yo empecé a querer hacer ya todo con él. Pero esa no era yo, ¿no? Yo sabía que eso no estaba del todo bien, pero empecé a hacerlo, empecé a aceptar eso. También que de pronto, de la nada, no sé, le daban como crisis y se desquitaba conmigo, ¿no? Traía problemas de su casa y llegaba a la escuela y me hablaba bien feo, o de pronto me mandaba mensajes en la madrugada así diciéndome un montón de cosas y ofendiéndome y yo no entendía por qué y terminaba conmigo así de la nada, ¿no? Entonces era así como, ¿pero qué le hice? Entonces se empezó a convertir como en una rutina de que por lo menos una vez a la semana terminaba conmigo, pero luego regresaba y él escribía y regresaba y me decía, es que te escribí un poema, ¿no? Y me lo daba y me lo leía y yo decía, ay, qué bonito. Entonces, Sí me quiere. sí, se convirtió en un ciclo en el que me ofendía en la noche, me decía mil cosas por teléfono y al día siguiente llegaba con un poema. ¿Esto cuánto tiempo duró? Pues en esa dinámica estuvimos como medio año. Después vino como la red flag número 2 muy grande, que fue cuando yo decido cambiarme de carrera, hacer lo que siempre me había gustado. Y él me dice, es que no te puedes ir. O sea, a mí tampoco me gusta, esta tampoco es la carrera que yo quería. Y si aquí nos somos infelices los dos, o sea, no te puedes ir a hacer lo que quieres simplemente y abandonarme, ¿no? Y dejarme solo. Y entonces era como de, oye, pero pues yo quiero hacer esto, ¿no? Yo me quiero dedicar a otra cosa, esto no es para mí. Y entonces me dice, bueno, pues si tú te cambias de carrera, yo voy a exponer tus fotos, ¿no? En ese momento yo estaba totalmente alejada del feminismo y desconocía totalmente sobre ley Olimpia y estas cosas, ¿no? Y yo te amedietran, no lo voy a decir, pero te imponen el miedo, ¿no? Exacto. También, o sea, te voy a ventilar estas cosas en las que tú en algún momento le diste tu confianza, Fotos ¿no? íntimas que tenía. Y entonces, imagínense, o sea, yo era mi primer novio, con él fue mi primera vez, o sea, yo había tenido novios antes, pero siempre había sido como muy reservada, pues digo, no salía ni nada, yo decía, se va a enterar mi familia, se van a enterar todo mundo, ¿qué va a pasar? Entonces yo le dije, no, por favor, no lo hagas, pedí ayuda en ese momento a unos primos, se hizo un
gran problema porque mi familia se enteró, no. En vez de apoyarte, empezaron a condenarte, ¿no? Me Así imagino, es. ¿no? Ah, Entonces, ¿por qué hiciste eso? sí, o sea, fue algo muy difícil. Entonces mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Te regresas, ya no vas a estudiar allá. Para mí fue así como, no, aquí está lo que yo quiero, ¿no? Entonces me fui medio año, pero en ese medio año él me siguió buscando y me pidió perdón y me decía, es que fue una broma, ¿no? Yo lo hice de broma y ahí voy a creerle, ¿no? Entonces yo sí, no, y me dijo, es que todo el mundo nos quiere poner en nuestra contra, ¿no? No quiere que estés feliz conmigo porque yo te amo y todo el mundo prohíbe nuestro amor. Entonces yo me metí como esto en la cabeza de, sí es cierto, ¿no? Somos Romeo y Julieta. Entonces, pues lo veía a escondidas, seguíamos hablando y todo, pero yo ya estaba pues en un ciclo en el que yo no me daba cuenta. Cuando yo le contaba a alguien más lo que había pasado, me decía así como de, oye, eso no está bien. Pero yo le decía, no, es que estaba jugando, fue una broma, además yo lo hice enojar. Claro, empiezas a normalizar todo el maltrato, ¿no? Físico, psicológico, de todo tipo. Sí, o sea, yo lo normalicé al grado de decir, sí es cierto, es que si yo no me hubiera querido cambiar de carrera, esto no habría pasado. Entonces, cuando yo me cambio de carrera y él me pide perdón y me dice, pero yo te voy a apoyar en lo que tú quieras estudiar. Entonces ya, yo regreso, me voy a vivir con él, porque me dijo, es que tu familia no te quiere, tu familia no te apoya, yo te voy a apoyar. Yo llego a vivir con él y estuvimos juntos casi un año viviendo y pues la violencia aumentó, obviamente. En este punto, pues pareciera que no pasa, pero siempre intentan ponernos en contra de nuestra familia, ¿no? De que es que por la culpa de tu papá, por la culpa de tu mamá, por la culpa de tus hermanos, es que tú eres así y yo te puedo dar y regalar el mundo entero, pero no quieres. Sí, como que Si no me te hace aceptas, falta nada, nadie, nada ni nadie, ¿no? Sí, como sí, que sí. tú y yo y nuestro amor lo va a poder todo, pero a fin de cuentas solamente lo que están haciendo es separarte de tu red de apoyo, es hacer que te quedes sola para que en el momento que te des cuenta o que quieras, te sientas sola y no le pidas apoyo ni ayuda a nadie, o te sientas definitivamente que ya no hay nadie a tu alrededor, ¿no? Y aquí algo creo que muy importante que pasa es que a veces nos avergonzamos de nuestras acciones. Sí, a lo mejor una vez ya nos equivocamos y pues les externamos a las personas lo que nos está pasando y siempre hay críticas, ¿no? Es que por tu culpa tú hiciste esto, si no hubieras caído en eso, no hubiera pasado. Y quizá no es la mejor respuesta que pudiéramos obtener de a quien en su momento les confiamos nuestros secretos, pero pasa y nos cerramos, nos hacemos como una cajita con candado y ahora ya no le contamos a nadie lo que nos está pasando. Y solitos nos vamos carcomiendo, nos avergüenza decirle a las personas es que estoy pasando por esto y por eso ya no le contamos a nadie. Uh-huh. Sí, eso fue lo que me pasó, o sea, totalmente. Yo me alejé de todos mis amigos porque él me decía, es que no son tus amigos, porque si fueran tus amigos, apoyarían tus decisiones. Y si tu decisión es estar conmigo porque nos amamos, y entonces yo decía, sí es cierto, no tengo amigos porque todos mis amigos me hablan mal de él, entonces me alejé. No lo quieren. Sí, no lo quieren. O sea, ¿por qué lo juzgan, no? Si yo soy feliz con él, no les gusta verme feliz. Y me empecé a alejar. O sea, llegó el punto en el que yo ya no hablaba con nadie más que con mi mamá, porque estábamos a distancia, pero pues ella siempre se preocupó por mí, pero le dejé de hablar a mucha gente y realmente me quedé sola. O sea, solo salía con él, hacía todo con él y ya, o sea, mi mundo era él. ¿Y qué pasó cuando comenzaron a vivir juntos? Pues, bueno, para empezar me llevó a casa de sus papás. Tenía yo 4 maravillosas cuñadas y pues era algo muy difícil, la verdad, porque pues yo no me sentía cómoda estando ahí, pero pues me di cuenta también de su entorno, que era bastante violento, y yo decía, pues con razón esto se le hace normal, ¿no? Pero yo también traía pues algunas creencias de cosas que vi en mi familia, que yo decía, sí, sí es normal, ¿no? Entonces, pasa que cuando yo ya estoy en la carrera, pues obviamente ahí te abren, ¿no? Emocionalmente, yo soy actriz de profesión, entonces empecé a darme cuenta que había cosas que no estaban bien, ¿no? Cosas que decía, puede ser diferente, ¿no? Entonces, él me decía, es que tú estás cambiando mucho. Cuando yo le empezaba a querer poner límites. Sí, cuando quieres poner el límites, como dices, es que tú estás cambiando, ya no me amas, ¿no? Exacto. Me imagino, ya no soy tu prioridad. Me decía, es que no es posible que tú prefieras quedarte a ensayar que salir conmigo al cine. Es que, ¿por qué? Es que ya no me quieres. Y cuando a mí me empezaron a surgir oportunidades de hacer cosas, me decía, no, porque ese actor está guapo y tú no puedes besarte con otro. ¿Qué? ¿Esperas que vaya y te apoye en eso? Y entonces era así como de, sí, tienes razón, esto no está bien. ¿Te llegaste a avergonzar de tu profesión?
Sí, pero no tanto por esa situación, sino porque siempre me menospreciaba con eso. Me decía que quienes estudiábamos eso era porque no estábamos conformes con quienes éramos y queríamos ser otra persona. Me dices que tú te sientes tan poco que necesitas ser alguien más. Y siempre se burlaba de mi profesión, siempre que podíamos o cuando estábamos con otras personas, se burlaba de eso. ¿Qué tipo de burlas era? Pues me decía que yo era menos por esa situación, ¿no? Me decía, es que ella estudia actuación, es que ella dice que quiere ser actriz, dice, ¿no? Y se burlaba como de mis sueños y los hacía pequeños. Entonces, afortunadamente nunca le hice caso, pero sí llegué a sentirme menos que él, porque yo decía, es que tiene razón, ¿no? O sea, mis sueños son tontos. Él me decía, es que, pues no, o sea, tus sueños no valen la pena. Uh-huh. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo fue tu punto de quiebre para reaccionar? ¿Cómo fue? Pues la violencia empezó a escalar. Primero era pues nada más verbal, emocional. Después fueron groserías. Después comenzó con los pellizcos, los jalones. Empezó a empujarme. Pero todo esto en privado, ¿no? Cuando teníamos discusiones. Yo también era bastante pues reactiva, ¿no? Entonces, pero obviamente él tenía más fuerza que yo. Entonces, en una ocasión yo me defiendo, lo golpeo y él así como de, ay, no, o sea, ¿cómo? Estás loca, ¿no? Y salió la frase de estás loca. A mí me diagnostican ansiedad, trastorno de ansiedad, y él me decía, se burlaba de mí, ¿no? Me escondía el medicamento y me decía, no, es que tú estás loca, tú deberías estar en un manicomio, deberías estar encerrada. O sea, tú no eres funcional para la vida. ¿Crees que es agradable estar con alguien como tú? Ahí fue cuando yo empecé a decir, esto no está bien, pero ya había pasado ya mucho tiempo. Ya estás envuelta, ¿no? Realmente. Entonces, ya era una situación de verdad bastante dura. Y llega un momento en el que yo salgo del closet como bisexual y él me dice, es que yo no puedo aceptar eso, ¿no? Yo le decía, es que yo no te pido que me entiendas, ni quiero estar con nadie más, solo te estoy pidiendo respeto, ¿no? Y él me dice, no, pues es que si tanto te gusta estar con otras chicas, pues vamos a estar con una chica los dos. Y yo así de, es que no es lo que yo quiero, ¿no? Total que en el aspecto sexual también, pues, ejerce violencia sobre mí, empieza a ser violento en ese ámbito, empieza a obligarme a hacer cosas que yo no quería hacer y llega un momento en el que yo me hundo, o sea, me hundo en una depresión muy fea, ya no iba yo a la escuela, empecé a beber mucho, no, o sea, se puso muy feo todo. ¿Tocaste fondo ahí? Sí, toco fondo y pasa algo, o sea, en esos días que yo estaba muy mal, yo por intento así de salvar la relación, porque yo sentía que era mi culpa, que yo sentía que todo lo había yo hecho mal, lo invito a comer y todo, se porta muy violento conmigo y terminamos discutiendo. Estábamos solos en su casa y me acuerdo mucho que yo ya me quería ir, me quita mis llaves, me quita mi celular, me agarra del cabello y me avienta a la pared. En ese momento yo entré en shock, o sea, fue así como de, mi primer pensamiento fue, corre, pero no me podía defender, o sea, mi cuerpo no me respondía. Y también era así como de, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Todos tenían razón, o sea, esto está mal. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir, dame mis cosas. Cierra la puerta con seguro, me avienta a la cama, me pone sus rodillas, o sea, era una persona más grande que yo, me pone las rodillas en el pecho y me empieza a asfixiar. Y me empieza a decir, es que todos estaríamos mejor sin ti. O sea, ni tu familia pudo contigo, por eso estás aquí conmigo, porque mis papás me dijeron que me tengo que hacer ya cargo de ti, pero no estás conmigo porque yo quiera, ¿no? Y me decía, todos vamos a estar mejor cuando ya no estés. Ya no puedo más contigo, ¿no? Eres una basura. Entonces yo estaba entrando en una crisis de ansiedad, tenía la taquicardia, no podía respirar. Y recuerdo que yo solamente veía sus ojos y decía, ¿en qué momento, no? O sea, ¿en qué momento esa persona que me hacía poesía y me escribía 1000 cosas y yo era su musa, lo tengo aquí ahorcándome diciéndome que todos van a estar mejor sin mí y que soy una basura? ¿No? Que es el único que te está dando asilo, por decirlo así, en su casa, ¿no? O sea, por eso. Y me acuerdo mucho que en ese punto vi mi vida pasar. O sea, lo vi a los ojos y lo vi tan decidido, diciéndome que yo era una basura y que todos estarían mejor sin mí, que vi mi vida pasar. O sea, fue un momento en el que dije, ya, se acabó, ¿no? O sea, ya vi mi vida así por un instante y automáticamente me imaginé a mis papás buscándome y encontrándome en una bolsa. Me acuerdo que
Solo cerré los ojos y dije, se acabó. Y en ese momento, así, de verdad, sonó el teléfono de su casa y él se distrajo, me logré zafar, me salgo corriendo, llego a un café internet, me acuerdo que yo no tenía dinero, no tenía nada. Abro Facebook y lo primero que hago es escribirle a uno de sus amigos que yo ya conocía y le pido ayuda. Le digo, oye, ¿sabes qué? Me acaba de golpear, ayúdame, no sé qué hacer, ¿no? Eran como las 9 de la noche. Se tarda un montón en escribir, me pregunta dónde estoy, le digo dónde estoy y me dice, mira, independientemente de lo que haya pasado, él es mi amigo, arreglen sus problemas, ya le dije dónde estás y va por ti. Yo sentí mucho miedo, o sea, sentí un terror. Sí, porque ya no estabas en contra de uno, estabas en contra de dos hombres que te estaban violentando, porque a fin de cuentas tú fuiste, le confiaste, fue a la única persona que le pediste ayuda y que a lo mejor en ese momento tu vida podría haber dependido de si te ayudaba o no, y lo primero que hizo fue contarle. Entonces para mí fue nadie me va a creer, ¿no? Sí. Recuerdo mucho que en ese momento le escribí a una chica que yo era de la carrera también, con él lo conocí. Nunca había platicado con ella, esta chica es una chica que es feminista y siempre hablaba, ¿no? Así como de, no, es que esto, ¿no? Y yo tenía una idea totalmente distorsionada del movimiento y no sé, le escribí y le conté todo. Y lo primero que me dijo fue, yo sí te creo, ¿no? Era su amigo y me dijo, yo sí te creo, ¿qué necesitas? En ese momento lo veo que está fuera parado y como por automático cierro mi Facebook, me salgo y le digo, solo dame mis llaves, me quiero ir, ¿no? No, que te llevo a tu casa. Para este momento él ya había violentado a mi gatito. Yo tenía un gatito y ya lo había ahorcado enfrente de mí. Y, o sea, de verdad, ya eran muchas cosas. Entonces yo tenía miedo de que él tuviera mis llaves. Nos regresamos a su casa y yo me encerré en el baño. O sea, me metí corriendo y él tocando, casi tirando la puerta. Esa noche no dormí. Me la pasé así, sin celular, sin nada, yo mal. Y al otro día empezó a escuchar como ruidos en la cocina. Y yo salgo del baño, me dice, no, por favor, sal, no sé qué, perdóname, ¿no? Salgo del baño y tenía ya la mesa puesta para desayunar. Y me dice, es que te hice hot cakes. Y yo así de verdad, yo tenía miedo de que me envenenara. Sí. O sea, de verdad. Me siento en la mesa, tenía un perro, yo le doy un pedazo de la comida y dije, perdóname, ¿no? Pero sí. Sí. Buscas mil y un formas de protegerte, ¿no? De decir, bueno, a ver, aquí. Él estaba como si nada. Y me toma de la mano y me dice, oye, respecto a lo de ayer, quiero que sepas que te perdono. Y yo me quedé así como de, ¿qué? Y me dice, sí, mira, si tú no quieres que yo me vuelva a poner violento, no me vuelvas a hacer enojar. Fue un shock que yo dije, ¿qué pasa? Y es que todavía tus pensamientos están distorsionados porque estuviste tanto tiempo sufriendo violencia que en el momento en que te dice, te perdono, ¿y cuántas veces ya le pediste perdón? Estás a una más de volverlo a hacer. Sí. Y fue algo bien fuerte porque tardé una semana en contarle eso a alguien. O sea, entre el miedo, entre la vergüenza, porque decía, ¿cómo le voy a contar a mis amigos que esto me pasó? ¿No? Soy cinta negra, ¿cómo es posible que esto me haya sucedido? Y es que exactamente, porque lo primero que te dicen, pero es que, ¿cómo a ti, no? ¿Cómo a ti te hizo? ¿Cómo a ti te pudo engañar? ¿Cómo dejaste que te hiciera eso, no? Sí, yo le cuento esto a una amiga y me dice, vámonos a denunciar, ¿no? Yo no quise en ese momento. Para no hacer el cuento largo, tardé todavía un año más en irme completamente después de esto. O sea, de verdad, cuando yo llegué a hacer mi denuncia y la trabajadora social me recibe y me hace la escala del violentómetro, me dice, ¿estás consciente de que el último escalón, lo único que le faltó fue matarte? Y eso porque sonó el teléfono, porque si no, tú no estarías aquí. Para mí fue un golpe de realidad, sí, ¿no? Porque yo no me había dado cuenta de que había ejercido en mí desde la violencia más chiquita hasta lo más fuerte, ¿no? Es que se va haciendo gradual, lamentablemente se va haciendo gradual, que cuando te das cuenta ya estás en un nivel de hasta arriba, ¿no? Y es cuando todos empiezan a juzgar. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo permitiste?
Y a ¿no? lo mejor críticas desde lo más chiquito, ¿no? De que sí, eso ya se veía desde la universidad, desde que iban a clases, pero tú ya ¿Por habías qué se terminado fueron con él, juntos? ¿por qué lo aceptaste? Luego, ¿por qué estás viviendo juntos? Pero si ya no estabas ahí, ¿por qué decidiste regresar a su casa, no? Son críticas que a veces son Lejos muy de fuertes. ayudarte. Sí. Desgraciadamente también un proceso de denuncia es muy revictimizante. O sea, me acuerdo mucho que un policía, cuando ya él tenía orden de restricción y todo, que jamás la respetó, eh, pues fue por mí, ¿no? Porque yo le hablé y le dije, es que está ahí, está aquí, no, o sea, no me deja pasar, porque yo pasaba, o sea, todavía que terminó la relación, le puse denuncia, me siguió buscando. Entonces yo le decía al policía, es que está aquí. Y me decía, pues no, yo no puedo hacer nada, no sé qué, ¿no? Y todavía me acuerdo mucho que el policía me dijo, ¿y de quién es la culpa? Tú lo aceptaste, ¿no? Me dijo, tú te metiste en esa relación. Qué coraje, o sea, Sí. es complicado, pero si aquí cuando nos estás contando tu experiencia te da un coraje de decir, ¿cómo puede estar pasando eso? Pero lamentablemente es lo que pasan muchas mujeres. Y es que yo creo que también, o sea, te cuesta muchísimo trabajo para empezar a aceptar que estás siendo violentada. Después, cuando aceptas que te están violentando y quieres poner límites, quieres tomar acciones, le cuentas a las personas y de pronto es el juzgarte, ¿no? Una entre cuantas te dijo yo te creo, ¿no? Una entre cuantas no te dijo te lo dije, ¿no? Y cuando ya por fin decides, ¿no? Y sentirte protegida, porque obviamente me imagino vas con miedo de que te pueda hacer algo también, como dices, una orden de restricción a ellos no los detiene, ¿no? Vas, haces tu denuncia y todavía te dicen, es que usted se lo buscó, usted escogió a ese novio, ¿no? Y ahora ya viene a denunciarlo, ¿no? Y todo el mundo te dice, Sí. ¿por qué después de tanto tiempo? ¿No? Sí. Me dijeron, o sea, ¿cómo? Pero no te ahorcó ayer. Y yo, no, fue hace un año. ¿Y por qué vienes hasta ahorita? Y continuaron, claramente, continuaron las diferentes formas de violencia durante todo ese año, pero en menor grado, o cómo fue convivir o intentar convivir con esa persona. La verdad es que al principio estaba yo en shock y dije, esto no pasó, ¿no? Yo voy a seguir con él como si nada, esto no sucedió, yo me lo imaginé, ¿no? Porque aparte te hacen gaslighting, o sea, te dicen, ay, no, eso no pasó. O sea, todavía hoy en día, hace poco hablé con una amiga porque yo lo denuncié públicamente y está súper funado y todo. Y él dijo, es que eso no sucedió. No es cierto, yo nunca le pegué. Ah, todavía dijo, porque en lo quemé en un tendedero, pero yo no lo escribí, mandé a escribirlo porque no podía ir. Y dijo, no, es que yo no le pegué. Yo la estaba ahorcando, pero no le pegué. O sea, entonces, de verdad, cuando a mí me dicen, es que él dice que no te hizo nada, pero que si tú dices que eso te hizo, está bien. O sea, que si estás contando tu versión está bien, pero que ya está cansado de que lo estés difamando, ¿no? Ese año, pues la verdad es que durante algunos meses todavía fue como el shock de qué pasó, fue la negación. Yo viví el duelo en esa separación en ese año. Claro. Fue la negación de esto no sucedió, no me pudo pasar. Y luego vino ok, sí pasó, pero pasó por mi culpa, porque yo lo hice enojar. Y luego vino qué vergüenza, ¿cómo puedo seguir con él después de esto? Pero ¿cómo le digo a los demás? ¿Cómo salgo de esto si para todos yo ya terminé con él? Si nadie sabe que yo sigo aquí, ¿no? Entonces me fui alejando como poco a poco y recuerdo así perfectamente en el momento en el que lo solté. O sea, fue algo bien bonito porque todo el mundo me dice ahora así como de, ¿cómo pudiste, no? Yo no sé, de verdad, qué fue lo que sucedió ese día, pero yo recuerdo muy bien que fue una tarde en la que yo iba caminando y pasé enfrente de una cafetería donde una vez tuvimos nuestra primera cita. Y a mí me gusta mucho escribir. Y me paré y empecé a escribir en mi celular. Le escribí un poema que después metí a mi libro, que fue como mi terapia. Lo escribo y se lo mandé. En ese momento, él lo ignoró y todo, pero después me intentó buscar y todo, y yo ya no. Yo creo que haberlo soltado desde el amor propio, porque estoy segura de que fue amor hacia mí, no hacia él, lo solté y le dije, agradezco lo vivido en este tiempo porque ya entendí lo que no quiero para mi vida. Nos hicimos mucho daño, le dije, pero esto ya no es lo que quiero. Quiero una vida nueva, quiero una vida diferente y la quiero sin ti. Yo ya te solté y espero que tú también lo hagas.
Obviamente él no lo hizo y siguió buscándome y buscándome y buscándome. Todavía un año después su mamá acosaba a mi mamá por teléfono, así pidiéndole que yo le respondiera el teléfono a su hijo. Yo le dije, mira, lo que tenga que decir a través de mi abogada, yo ya no. Y mi mamá todavía en la última ocasión, porque su mamá nos llamó súper desesperada, que según el tipo se quería quitar la vida y que yo, por favor, yo hablara con él. Yo le dije a mi mamá me dijo así, no, hija, si tú quieres hablar con él está bien. Incluso la abogada me dijo, solo grábalo. Y le dije, no, porque lo que yo tengo que decirle no es agradable. Le dije, y pues realmente prefiero cerrar o haber cerrado ese ciclo en el momento en el que le escribí ese poema. Claro, porque ya no tenías por qué volver a revivir, ¿no? Ya mucho tiempo quisiste salvarlo, y por eso te llevó a ese grado, como que para que todavía te pidan ayuda y digas, bueno, sí, y pones otra vez tu salud emocional en juego, ¿no? Porque me imagino que obviamente te costó también muchísimo trabajo. Muchísimo. Tomaste terapias. Sí, yo creo que en ese momento yo le dije a mi mamá, mira, de verdad, si él se quita la vida, no es mi responsabilidad, porque su mamá decía que era mi culpa por no perdonarlo. Entonces yo le dije, no es mi responsabilidad. Le dije, yo ya le dije lo que le tenía que decir. Y si él decide acabar con su vida en este momento, yo estoy tranquila porque mis últimas palabras fueron estas y fueron con amor. Para mí eso fue cerrarlo, o sea, fue cerrar ese ciclo. Sin embargo, debo admitir que hoy, después de 5 años, todavía vivo con el miedo de encontrármelo en la calle, porque yo no sé de lo que sea capaz. Sí. Y es algo que yo no sé si algún día se va a acabar, pero, por ejemplo, cuando yo conocí ahora a mi prometido, yo le dije desde un principio, hay esto en mi vida, ¿no? Esto es parte de mí, porque desgraciadamente es como una sombra, ¿no? Y si tú quieres estar conmigo, tienes que saber que hay un riesgo, ¿no? Yo no sé si esta persona realmente se rindió, yo no tengo idea, porque esta persona en verdad está muy mal, ¿no? En sus cartas prácticamente decía, si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, si tú estás dispuesto a llevar esta carga conmigo, adelante, ¿no? Y sí, o sea, él lo sabe, él lo aceptó, y él como que me ha ayudado, me ha empoderado a querer salir, a hablar y todo, pero sí ha sido complicado, ¿no? ¿Qué tan difícil para ti ha sido reestructurar tu autoestima? Porque pues en ese momento es nulo, todo. ¿no? Cuando permites todo eso es nulo el autoestima. ¿Cómo lo has ido recuperando? Pues yo creo que una parte fundamental para mí fue la escritura. O sea, de verdad yo sí dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho que fue en época de pandemia. Conocí a una persona por redes sociales, tuve una relación ahí en redes sociales a distancia, ya saben, amores de pandemia. y esa persona me motivó a escribir el libro, me dijo, oye, pues, escribes bien padre, ¿por qué no lo publicas, no? Y yo en un principio dije, es que esto es muy privado, ¿no? Es algo muy fuerte. Pero luego dije, sí es cierto, ¿y qué pasa si lo expongo, no? ¿Qué pasa si me quito la vergüenza y el miedo de que me juzguen? Y lo hablo. Entonces escribí un libro, lo publiqué. Y fue una parte que a mí me hizo sanar mucho, porque fue decir, ok, esto me pasó a mí, ¿no? Esto me pasó y sobreviví y aquí sigo. Me acuerdo mucho que cuando yo lo publico y me lo compró una persona que yo nunca había visto en la vida, y tiempo después me escribe otra persona y me dice, es que me lo regaló tal persona, no sé qué. Y yo, ok. Y me dice, me estoy divorciando. Dice, estoy en un proceso de divorcio y mi pareja me pidió que no me divorcie, pero yo he vivido violentada 10 años. Dice, leí tu libro y así, o sea, me dio el valor que me faltaba para firmar. No, o sea, yo cuando leí eso dije, no manches, o sea, ya. El propósito, ¿no? Sí. Está cumplido. Dirías, después de pasar por todo eso, después de pasar por todo ese maltrato, porque tu vida estuvo en riesgo, pues un gramo de satisfacción el poder ayudar a otras personas. Sí, yo creo que eso fue, entre eso y acercarme al movimiento feminista, yo de verdad a esas chicas les debo la vida. Yo me acuerdo mucho de mi primera marcha, yo conté esta experiencia y obviamente cuando yo la conté a nuestro grupo cercanos, nuestro círculo social, hubo quienes dijeron, sí es cierto, hubo quienes me dijeron, no es verdad, estás loca, 1000 cosas. Y cuando yo voy a esta marcha y personas que en la vida había visto jamás, las vi alzando el puñito y diciéndome, es que yo sí te creo, fue así de, yo creo que entre haberlo publicado, haberlo hecho un libro, haberme acercado al movimiento a otras mujeres y escuchar sus historias y saber que esto sí pasa y que no es un caso aislado que vemos en las noticias, que realmente
quien menos te lo imaginas puede estar viviéndolo. Y que todas sentimos ese sentimiento de culpa, de decir, ¿por qué permití esto? De culpa, de vergüenza. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje te hubiera gustado escuchar? Pues quizá ese momento en el que estabas asfixiada. ¿Y qué mensaje te gustaría darle a esas mujeres que el día de hoy no se atreven a salir de ese mundo, de ese círculo oscuro? Yo creo que el decir que no están solas. No están solas y la vida no se termina con esa relación. O sea, porque muchas veces pensamos, es que si me voy, ¿qué voy a hacer? No. Yo de verdad llegó a un punto en el que no veía mi vida sin él. A pesar de que era tan violento, a pesar de que era un ciclo de mucho dolor, yo decía, termino con él y luego ¿qué? Sí, ya no hay más, ¿no? Ya Él no es mi sé para mundo. dónde. ¿No? O sea, yo me veía casada con él, yo me veía teniendo una familia con él y si yo lo dejo, entonces, Ya ¿qué no va, tengo nada. ¿qué va a pasar conmigo, no? Ya me alejé de mis amigos, ya me alejé de mi familia, estoy completamente sola. ¿Qué va a pasar conmigo? Y no, yo decía, es que no sé si hay vida después de esto, pero sí, sí la hay. Sí la hay. Hoy, después de 5 años, puedo decir que corrí con mucha suerte de haber, que ese teléfono sonara, ¿no? Porque si ese teléfono no hubiera sonado, yo no estaría hoy aquí. Y haber tenido el valor y la fortaleza de contarlo, ¿no? Me acerqué y una gran amiga que de verdad me ayudó muchísimo a salir de esto me dijo, yo sé que es muy doloroso terminar en este momento esa relación porque al final de cuentas es un proceso de un adicto, te vuelves adicto al dolor, ¿no? Y me dijo, yo sé que es dolorosísimo, de verdad, el contacto cero, es dolorosísimo ir a denunciar a la persona con la que te veías y el dolor que viene en los meses siguientes no te lo puedes imaginar, pero te prometo que el dolor que vas a sentir con esta decisión, así dure unos meses, no se compara con el resto de tu vida y la plenitud que vas a tener cuando te alejes de él. Y hoy le puedo decir, es totalmente cierto. O sea, es lo mejor que me pudieron haber dicho. Y si alguien que está escuchando esto está viviendo algo así, créanlo, de verdad, el dolor que van a sentir si terminan la relación, lo vale totalmente con la plenitud que encuentran después. Cuando pasa el tiempo, miras atrás y te das cuenta que estás en un lugar diferente. Y todos nos dicen esto de vas a encontrar a alguien mejor. Yo creo que todos somos lo mejor y lo peor para alguien en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que esa persona o eso mejor que encuentras no es la otra persona, no es una pareja diferente, aunque te trate bien y todo. Eso mejor eres tú mismo. Sí. Eres tú mismo diciendo, esto sí quiero y esto no quiero. Exactamente. Hoy, estoy a unos meses de casarme, yo puedo decir con toda certeza que lo mejor que me pudo haber sucedido fue encontrarme a mí y haber encontrado ese amor y seguir trabajando en ese amor, porque el amor propio también duele muchísimo después de una relación así. Reencontrarte contigo es bien doloroso. Todo el mundo romantiza el es que quiérete, es que ámate, es que cuídate. No, pero para llegar otra vez después de que tuviste un punto de quiebre así, como dices, es doloroso, ¿no? Es muy duro porque tienes que perdonar a ti, más que perdonar al otro y decir es que me engañó, porque aparte me fue infiel, aparte de un montón de cosas, ¿no? Más que perdonarlo a él es perdonarte a ti, porque llega un momento en el que te enojas contigo y dices es que yo debí haberme defendido, es que yo debí haberme ido. Cuando te perdonas a ti dices me equivoqué, elegí mal, pero ahora sí, como le di el poder de destruirme tantos años y de hacerme la vida un infierno, yo misma le quito el poder de hacerlo y ya no lo quiero. Cuando pones ese límite contigo y con la otra persona, estás del otro lado. Pues Aline, en verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, pues estamos muy ansiosos por saber dónde podemos encontrar tu libro, cómo se llama, tus redes sociales, porque sin duda alguna hemos encontrado en ti, pues este vínculo, ¿no? Y esta fuerza que, pues para eso está, ¿no? Con cerveza y miel, para encontrarnos entre unos y otros, pero ¿a ti dónde te podemos encontrar? Ay, pues bueno, mi libro, el ejemplar físico ya se agotó, gracias. Pero fue una publicación independiente y lo tengo ahora solamente en digital. Entonces, a través de mis redes sociales lo pueden encontrar. Yo en redes sociales estoy como Aline Margaritas en Facebook y también en Instagram. Entonces, ahí me escriben y yo se los puedo hacer llegar por Drive, por WhatsApp, por cualquier medio digital. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos tus vivencias
porque sé que es muy difícil también abrirte y te digo, sobre todo por el tema de las críticas, pero más allá es eso, ¿no? Esa red de apoyo y de verdad muchísimas gracias porque con alguna persona que nos esté viendo y que sepa que sí se puede salir de estas relaciones, que en el momento te puedes sentir basura porque así te hacen sentir, ¿no? Pero cuando te reconstruyes, como dijo ella, llega el momento en que vuelves a vivir con plenitud y vale la pena. Creo que cada quien tiene su manera de vivir su duelo y en este caso se vive un duelo de la relación, sí, pero también se vive el duelo propio. Mencionabas algo muy importante, el amor propio, el de dejar de romantizar eso que tanto anhelamos y que para algunos se vuelve algo inalcanzable, pero que después de mucho tiempo y después de aprender a reconocernos, sí es posible. Sí es posible alcanzarlo y una vez dicen que se logra, es cuando comienzan a llegar las cosas bonitas. Sí, sí, totalmente. Hace rato, por ejemplo, cuando estaba platicando que iba a venir para acá, le di una ojeada, ¿no? al libro, y leí un poema que fue el poema que le escribí a esta persona, y antes lo leía y me dolía leerlo, ¿no? Era así como, y sentía rencor, decía, ¿por qué le escribí esto? Pero hace rato lo leí y dije, wow, qué bonito. O sea, qué bonito que mi yo de 21 años viviendo todo eso pudo escribir algo así. O sea, más allá de que si le gusta a la gente o no le gusta, es algo que salió de mi corazón en ese punto, ¿no? De hecho, es el único poema que les dije a mi editor, no me lo toques. Ese se queda así. O sea, porque sí es bonito leer que pudiste dejar ir algo tan doloroso desde el amor, ¿no? Y que no es un proceso fácil, obviamente, ¿no? No es como que lo haya perdonado de un día para otro, pero el poder haberlo soltado y decir, sí, me equivoqué, pero también quiero paz, ¿no? Yo quiero estar en paz y no quiero cargar con más dolor del que ya cargué. O sea, creo que es con el eso. momento de liberarte, ¿no? Y yo creo que es el momento en el que dices, ya, por fin, ¿no? Puedes decir, salí de esta relación. Y pues muchas felicidades, sobre todo por la resiliencia, pero sobre todo por la valentía para enfrentarlo. Sí, no, así no fue nada Porque sencillo. de que se necesitan para decir, sí me violentaron, voy a ir a denunciar, voy a escribir un libro, entonces pues no es nada fácil, ¿no? Pero sobre todo felicidades por la etapa que estás viviendo, felicidades también por por esta nueva etapa que viene en la que ya te vas a casar, y no, porque luego muchos dicen, es que ¿por qué pasaste violencia y ya no vuelves a creer en el amor? Tú misma lo dijiste hace ratito, tienes un sentimiento y un corazón tan bonito, ¿no? Y pues por eso es que te volviste a enamorar. Sí, yo creo que muchas veces también tenemos esta creencia de, ya no creo en el amor, ¿no? Porque me han destrozado, porque he dado tanto, porque me traicionaron, pero eso es lo que somos, ¿no? Damos lo que somos al final. Y si, imagínense, o sea, si con una persona que nos ha violentado, que nos ha lastimado, dimos tanto y sentimos tantas cosas. Ahora, con una persona que está en la misma sintonía y vibración que tú, de querer dar amor, de querer crecer contigo, de tener esta ilusión de cuidarte, de respetarte, no, o sea, lo que sientes y lo que vives es muy diferente. Pues muchísimas gracias nuevamente, Aline, por acceder a venir a este espacio que claramente está abierto para todos quien quieran formar parte de esta bonita comunidad. Pues así es como cerramos este episodio. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Pues, con este mensaje de valentía, de resiliencia y de lucha. Esto fue Con Cerveza Y Mil.